Vamos a continuar entonces. Digamos que lo que tú mencionaste, Derly, pues es muy adecuado con respecto a la manera como nosotros estamos formando un grupo de trabajo, inclusive un equipo de trabajo, ¿sí? Pero se necesita tener o se necesitan pasar por cierto tipo de fases para la creación de un grupo de trabajo, ¿sí? Y el que se presenten dificultades en la formación de ese grupo de trabajo no es el problema. De hecho, siempre van a aparecer dificultades, y eso no es para que nosotros nos alarmemos o para que tengamos dificultad para interactuar con las demás personas o porque definitivamente no soy una persona que puede estar dentro de un grupo. No, no es eso. La primera fase, cuando hablamos de la creación de un grupo o equipo de trabajo, está lo que se denomina la formación, ¿sí? Los componentes del equipo evalúan las normas que se tienen que establecer para que funcione muy bien el equipo o el grupo, ¿sí? Y pues lógicamente esto se hace para poder definir los límites de las tareas. En lo emocional, se sienten pues totalmente ilusionados con el proyecto encomendado, aunque se conocen poco. ¿Por qué? Pues porque apenas se está formando el grupo. Eh, Sabemos de que hay capacidades, sabemos de que hay habilidades, hay destrezas, que cada uno de ellos que hace parte del grupo, del equipo, eh, tienen ese tipo de destrezas y capacidades, pero entre ellos no se conocen porque precisamente estamos hablando de la primera fase de la creación del grupo de trabajo. Entonces, aunque se conocen poco, las relaciones inicialmente son cordiales y todos cuando son cordiales, todos ponen de su parte para evitar conflictos. Pero resulta de que eso pues no es tan sencillo. Lógicamente, cuando empieza uno a interactuar con las personas, pues uno va a encontrar personas que piensan diferentes a uno, que tienen intereses diferentes, que tienen puntos de vista diferentes, que vienen de otras regiones, que tienen otras expectativas. Entonces, muchas veces el hecho de que iniciemos en esa primera fase de formación no quiere decir de que no vayamos a tener dificultades. Por eso, en la segunda etapa, una etapa que se llama de agitación, porque es como la manera como la gente está tratando como de soportar un poco el vendaval, y aparecen, lógicamente, fricciones, aparecen maniobras, digámoslo así, o comportamientos un poco amañados o escondidos, eh, para determinar un poco lo que puede estar pasando en el equipo. Surgen, como en todo grupo, como en todo equipo, surgen luego de la etapa de la formación, la primera fase, sus primeras dificultades, lo que origina lógicamente a respuestas emocionales negativas. Entonces aparecen los primeros comentarios totalmente subidos de tono, aparecen los llamados de atención, es decir, las diferencias de carácter entre sus miembros, las tensiones que esto genera y roce entre ellos. Digámoslo que dentro de la creación del equipo de trabajo, del equipo o del grupo de trabajo, se tiene que pasar por esta etapa, por esta segunda etapa de agitación. No es que se tenga que pasar, ¿no? Simplemente se tiene que vivir para poder aprender a solucionar los conflictos que se presenten, ¿sí? Y eso es normal. De hecho, qué bueno que aparezcan estas dificultades, estos conflictos, estas tensiones, porque nos miden a nosotros de qué manera estamos siendo eficaces para manejar un poco las situaciones
difíciles. Luego de esta primera y segunda etapa, formación y agitación, viene la etapa, el tercer momento, que es el de normalización, que representa un momento pues para que se dé el cambio en el que se desarrolla la interdependencia del grupo. Acá lo que quiere decir es que los miembros muestran pues una buena voluntad para expresar sus opiniones, para expresar sus ideas de una manera constructiva. Digámoslo que después de que pasó la tormenta, cuando se habla de normalización, se permite un poco esa interdependencia, se permite un poco esa expresión de ideas, esa construcción válida, esas ideas constructivas, pues lógicamente va un poco a minimizar el conflicto que estaba en la etapa anterior, en la etapa de agitación. Entonces, en este tercer momento de la normalización, los integrantes tienden a ser un poco más conscientes de la importancia de ver las cosas de una manera diferente. Y al parecer, de pronto, son conscientes de que están obligados a entenderse si quieren sacar adelante el proyecto, ¿sí? Entonces, como que tenemos que seguir acá, así no me caiga bien mi vecino, así tengamos diferencias individuales con la otra persona, pero definitivamente somos conscientes de que un trabajo, cuando trabajamos en grupo, necesitamos ayudarnos, necesitamos bajar un poco la guardia, y por eso se dice que se sienten un poco obligados a entenderse si quieren sacar el proyecto adelante. Lo que obliga, lógicamente, a superar los enfrentamientos personales, porque impera más la necesidad grupal que la necesidad o el beneficio individual. En esta normalización se les vende de una u otra manera la idea de que necesitamos trabajar en grupo, necesitamos trabajar en equipo. El proyecto, pues, lógicamente, cuando se presenta esa concientización, cuando se presenta ese cambio para disminuir los enfrentamientos individuales, el proyecto entonces va avanzando, lo que permite recuperar lógicamente la motivación, permite confiar, permite creer en el proyecto, y esto pues lógicamente genera un gran optimismo. Estaríamos hablando entonces de ese tercer momento que se denomina la normalización, que viene después de la agitación, y anteriormente se hablaba de la creación o la formación del grupo o equipo de trabajo. Luego, como una etapa número 4, es la etapa de realización. Y en últimas, pues en esta etapa se habla de una etapa de madurez. Es decir, que el equipo ya está más acoplado, ya se respetan más las normas, ya se tienen en cuenta las opiniones de una y otra persona, se controla el trabajo, y los miembros han aprendido a trabajar juntos. El equipo entra en esta fase mucho más productiva, porque lograron entender de que 1 más 1 es igual a 2, en este caso, ¿sí? En este caso hay muchísima más productividad, y se comienza a aplicar un sentido de la unicidad, un sentido del trabajo en grupo, el trabajo en equipo, ¿sí? En la ejecución de las tareas, ¿sí? Fíjense que yo he estado mencionando simultáneamente equipo y grupo de trabajo, porque pues precisamente tanto en equipo y grupo de trabajo se establecen estas 4 etapas que he mencionado hasta ahora: la formación, la agitación, la normalización y la cuarta, la realización, ¿sí? En donde en esta cuarta de realización, pues les decía yo que es una etapa de mayor madurez. El equipo entonces entra en esa fase más productiva y comienza a aplicar el sentido de la unicidad en la ejecución de sus tareas.
les es más fácil tomar decisiones, les es más fácil desarrollar soluciones a los conflictos, al manejo que deben de tener y efectúan progresos reales. Es decir, que si no logran superar la segunda etapa de agitación, si no logran como acoplarse, pues lógicamente pues no van a progresar y se van a quedar anquilosados, se van a quedar estancados y no van a haber ningún tipo de cambio. Entonces, digámoslo que en la etapa número 4, la etapa de madurez, es muy importante. Y si se ha llegado a esa etapa número 4, quiere decir que el grupo, el equipo ha fluido de una manera mucho más adecuada. Y la última fase de la creación de un equipo de trabajo, estamos hablando de el agotamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta fase? ¿Sí? Se dice que buena parte del proyecto, digámoslo, se ha venido finalizando, aunque quedan algunas cosas pendientes, cuestiones menores. Las personas integrantes de ese grupo, de ese equipo, empiezan a perder un poco la ilusión en el mismo, ¿sí? Tal vez por lo que de pronto no hay una renovación, no hay otra tarea meta o no hay otros retos, sino que están cumpliendo con cierto proyecto. Y al ver que estamos finalizando, pues lógicamente, pues se pierde un poco la motivación. Parece ser que nosotros necesitamos estar ilusionados y esa ilusión nos las da el tener siempre metas por alcanzar. ¿Qué es lo que trabajan los equipos de fútbol para conseguir un campeonato? Pues entonces durante todo el semestre trabajar en equipo para lograr ese objetivo. Cuando ya es un equipo que seguidamente gana un campeonato, pues pareciera ser que pierde un poco la motivación. Pero entonces se crea otra meta que es pelear la Copa Libertadores, en el caso de los equipos de Sudamérica, ¿sí? O la Champions League, o la Copa Italiana, o bueno, una gran cantidad de copas que hacen de que siempre se mantenga una ilusión. ¿Ven? Pero en el caso de que se pierda o se cumplan, bueno, no que se pierdan, sino que se cumplan los objetivos y que no tengamos más que hacer, entonces se pierde la ilusión del mismo. Y el rendimiento, pues lógicamente va a volver a caer. En este momento, cuando se cierra el proyecto, pues sí, lógicamente ya no hay nada más que hacer. Si ya no hay un proyecto nuevo, pues lógicamente pues, el grupo se queda solo y las personas definitivamente acaban el trabajo y acaban con el grupo. ¿Sí? Precisamente porque unas metas propuestas, se alcanzaron esas metas y lógicamente hasta ahí llegó la efectividad del grupo. Entonces, fíjense cómo se establece la creación de ese equipo, de ese grupo de trabajo. Es muy importante lo que Terry nos comentó de las diferencias entre grupo y equipo de trabajo. Y sí las hay, es claro que existen diferencias supremamente marcadas en grupo de trabajo y en equipo de trabajo. ¿Sí? La repito así rápidamente, en el grupo de trabajo están las interacciones, están el surgimiento de las normas, está la existencia de objetivos y colectivos comunes, está la existencia de emociones y de sentimientos colectivos, ¿sí? Es lo que llaman el espíritu o el alma del grupo. Los miembros se sienten, en este caso, identificados con un grupo en particular, o sea, me siento yo identificado con mi gente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con cómo yo aprendo a querer a mi grupo, aprendo a, inclusive, a dar mi vida por el grupo. Es lo que dice en el tema de la existencia de emociones y los sentimientos colectivos.
porque hago parte yo de este equipo, de este grupo. ¿Sí? La emergencia de una estructura informal hace parte de estos grupos de trabajo. Un equipo es un grupo de personas que cooperan activamente para conseguir el mismo objetivo o propósito. Los integrantes del equipo trabajan los unos con los otros para alcanzar unas metas. Fíjense que ahí estamos hablando de cómo se establece un equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, ese equipo de trabajo lo que pretende es que se alcancen objetivos, que se trabaje de una manera coordinada. ¿Sí? En los grupos de trabajo, las personas trabajan juntas de forma amistosa, pero sin coordinación ni objetivos en común. Son, eh, es el conjunto de personas que se unen para esa finalidad común. Y son las características que yo les acabo de mencionar, que son las interacciones, el surgimiento de las normas, la existencia de emociones. ¿Sí? En cambio, en el equipo de trabajo, pues las personas persiguen de una manera muy autónoma un objetivo o varios que trabajan de una manera coordinada, que contribuyen, pues lógicamente, con sus especialidades, con sus destrezas, con sus aptitudes. Y es lo que tú decías de la sinergia positiva, ¿sí? Y eso genera esa, como esa unicidad, esa unión, esa energía al trabajo. En últimas, el equipo eh, de trabajo consta siempre de un pequeño número de personas que, que se complementan con sus habilidades. O sea, el hecho de que yo conozca cierto tema no quiere decir que yo no pueda conocer el tema que maneja mi compañero. Por eso se habla de habilidades complementarias. De tal manera que si alguno de mis compañeros, de los integrantes del equipo, no viene porque se enfermó o porque lo ascendieron, entonces yo puedo asumir mientras tanto lo que le correspondía a él. ¿Por qué? Pues porque yo tengo esas habilidades, esas destrezas y ese conocimiento, y además de que no nos podemos quedar parados porque necesitamos seguir avanzando. El hecho de que ya no esté mi compañero no quiere decir de que el equipo se estanque. En cambio, en el grupo de trabajo, si alguien falta, ¿sí? eh, como son tareas totalmente especializadas, entonces, aunque van por una finalidad común, si alguien falta, pero si yo no sé o ninguno de mis compañeros sabe qué era lo que hacía esta otra persona, pues hasta que no llegue alguien y lo suplante o lo reemplace, no podemos avanzar. Y eso representa pérdidas económicas para una empresa. Entonces, realmente la diferencia está en eso, en que en el equipo de trabajo se complementan, en el grupo de trabajo no se complementan y no asumen, no, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo que asumir absolutamente nada de eso. Ese no es mi problema. ¿Sí? Eh, permítanme, por favor, permítanme un instante, quiero compartir con ustedes algo que me parece muy interesante para que entendamos lo que es un equipo de trabajo y lo que es un grupo de trabajo. Permítanme que estoy abriendo aquí.
Entonces miren lo que les voy a compartir. Es un ejemplo claro del trabajo en equipo. Yo pienso que la cultura influye muchísimo en el establecimiento adecuado de los equipos de trabajo. La disciplina, la puntualidad, el trabajo en equipo marcan diferencia entre una cultura, en este caso, de esta cábula de los mexicanos y los tacataca. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a mirar. Refieren las crónicas que en 1994 se celebró una competencia de remo entre Japón y México. Los japoneses se destacaron desde el comienzo, llegando a la meta una hora antes que su oponente. De regreso en México, el comité ejecutivo se reunió para analizar las causas de tan desconcertante e imprevisto resultado. Y los análisis fueron: en el equipo japonés había un jefe de equipo y 10 remeros. En un equipo mexicano había 10 jefes de equipo y un remero. Pues la diferencia era grande. La decisión pasó a la esfera de la planeación estratégica para el próximo evento, con una reestructuración que calaría en lo más profundo de la delegación, introduciendo cambios realmente importantes. En 1995 producía la largada de la nueva competencia. El equipo japonés volvió a adelantarse, superando al equipo mexicano 2 horas antes de su llegada. El nuevo análisis del comité ejecutivo arrojó los siguientes resultados. El equipo japonés presentó la siguiente alineación: el jefe de equipo y 10 remeros. El renovado equipo mexicano había un jefe de equipo, 2 asistentes al jefe de equipo, 7 jefes de sección y un remero. La conclusión del comité fue unánime y lapidaria: el remero es un incompetente. En el 96 se le presentó una nueva oportunidad al equipo mexicano. El Departamento de Nuevas Tecnologías y Negocios había puesto en marcha un plan destinado a mejorar la productividad, introduciendo novedosas modificaciones en la organización que generarían, sin lugar a duda, incrementos sustanciales de efectividad, eficiencia y eficacia. Según la llave, el éxito del broche de oro de un trabajo se mediría al mismísimo hipergrafo. El resultado fue catastrófico. El equipo mexicano llegó 3 horas más tarde que el japonés. Conclusiones. El equipo japonés nuevamente alineó a un jefe de equipo y a 10 remeros. El equipo vanguardista nacional había jefe de equipo, 2 auditores de calidad total, un asesor de empoderamiento, un supervisor de downsizing, un analista de procedimientos y un tecnólogo. Un controlador, un jefe de sección, un apuntador de tiempos y un remero. Luego de varios días de agotadoras reuniones y profundos análisis, el comité decidió castigar al remero, quitándole todos los bonos e incentivos por el fracaso alcanzado. En la reunión de cierre, el comité, junto con los delegados representativos, concluyeron: recurriremos a la contratación de un nuevo remero, pero a través de un contrato de outsourcing, con el objeto de no tener que lidiar con el sindicato y no estar atado a convenios laborales anquilosados, que sin duda degradan la eficacia, la eficiencia y productividad. De la anterior experiencia deportiva se desprende la siguiente conclusión: no hay justicia en los Juegos Deportivos Preolímpicos. Los tacatacas usan anabólicos. El remero era reactivo en lugar de ser proactivo. El remero era flojo y no se apegó a la misión, visión, objetivos, estrategias y tácticas del sistema. Por si fuera poco, no supo trabajar en equipo. Por gente como esta, el país no progresa. Además, el remero no se ambientó porque no conocía las políticas y procedimientos a seguir. Se le congela el salario por inepto, se le reducen las prestaciones,
no se tiene derecho a regalías deportivas, se regresa en avión pero en segunda clase. Queda suspendido por 1 año en actividades deportivas, firma del comité. Entonces, fíjense que los estilos de liderazgo que se establecen en las organizaciones, las malas planeaciones estratégicas, pues conllevan lógicamente a lo que le pasó a este remero. Realmente, pues es una situación de complicación absoluta, precisamente porque no había un manejo adecuado de lo que es el trabajo en equipo. Entonces, esto nos lleva a pensar de que en lo que tiene que ver con el trabajo de equipo, nosotros tenemos que asegurarnos de cómo está reestructurado ese equipo, cómo nosotros estamos concientizándonos de la importancia del equipo. Necesitamos trabajar el desarrollo en equipo, necesitamos nosotros generar esa dirección participativa de los equipos de trabajo. Recuerden que nosotros lo que necesitamos hacer siempre es motivar a nuestra gente, ¿sí? Y nosotros entonces realmente debemos conocer de que para conformar un equipo de trabajo se ha de llegar o se ha de evolucionar desde una constitución hasta llegar a unas características que son bastante importantes. Es decir, que tengamos objetivos comunes y acordados, que tengamos tareas definidas y negociadas, que tengamos procedimientos explícitos. Le estaban echando siempre la culpa al remero, ¿sí? Es algo así como que a mucha gente le gusta, o hay esta frase que se conoce muchísimo y es de que hay mucho cacique y poco indio, ¿sí? Porque todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere ser importante, todo el mundo quiere liderar, todo el mundo quiere sacar pecho. Entonces, el equipo mexicano estaba frecuentemente cayendo en el error de eh, esa analogía con respecto a lo que yo les acabo de decir de que hay mucho cacique y poco indio, porque todo el mundo quiere mandar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el equipo japonés pues, siempre los apabulló, los derrotó, porque pues, lógicamente tenían muy claro qué era lo que tenían que hacer y todos estaban apuntalando siempre a tener esos objetivos del equipo, ¿sí? En donde existen metas e intereses comunes, en donde esos son totalmente claros y son cuantificables, en donde los componentes del equipo se conocen, se comprenden, se apoyan y entienden, pues lógicamente, sus propósitos y sus metas. Esas funciones, lógicamente bien definidas, facilitan el uso de los talentos en cada persona. O sea, por eso no es solamente que tengamos a los mejores jugadores de fútbol, si tenemos a Messi, si tenemos a Ronaldo, si tenemos a Karim Benzema, si tenemos a cualquiera de toda esta gente, inclusive colombianos, pueden ser los mejores, pero si no trabajan en equipo, si no están pensando en un trabajo de equipo, sino que eh, yo soy el intocable, yo soy el que a mí no me van a sacar, a mí no me van a sentar nunca en la banca, entonces lógicamente pues eso lleva a que se sientan totalmente superiores y eso es un error. Aunque se les reconoce el talento de cada uno de estos jugadores, pero también tienen ellos que entender, y eso es una labor importante del técnico de fútbol, del coach, que está allí frente a ellos, en donde conoce sus habilidades, conoce sus talentos, pero tiene que aterrizarlos. Tenemos que bajarle un poco los humos y que entiendan cuáles son sus deberes y cuáles son sus responsabilidades sobre los objetivos y las tareas, ¿sí? Es decir, que cada miembro del equipo necesite de la experiencia, de la habilidad y de la entrega de los demás para lograr objetivos mutuos, ¿sí? Es algo así como esa interdependencia.
¿Ya? Sabemos que lo necesitamos a ellos nos necesitan a nosotros. Ahí está esa interdependencia. Pero lo que yo les decía ahorita, el hecho de que exista esa interdependencia no quiere decir de que yo no pueda estar conociendo el trabajo que hace mi compañero, ¿sí? Mi colega en el equipo. ¿Por qué? Pues porque si él no ha de llegar, yo puedo asumir. Y eso me permite a mí, pues, lógicamente, sentirme aún más motivado y permitir de que el equipo vaya avanzando sin que se detenga. Está muy relacionado también con esta cuestión de la interdependencia, de las funciones bien definidas, la existencia de que en este equipo, que queremos que sea un equipo eficaz, pues necesitamos que tengamos o que se tenga una comunicación también eficaz. Y entonces el líder y los miembros del equipo deben constantemente intercambiar información. Y lo que tú decías, Derly, de retroalimentarse, esa retroalimentación permite identificar en dónde están mis falencias y en dónde están mis fortalezas, qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Pero se habla de esa comunicación eficaz para saber cómo estamos haciendo las cosas y cómo debemos mejorarlas. Fíjense que no se está hablando de la equivocación y de caerle encima a la persona que se equivocó, ¿sí? Miren lo que pasó, no sé si ustedes lo saben, pero creo que fue en el Mundial del 90, cuando Andrés Escobar, un jugador de Nacional, en el Mundial metió un autogol y lo mataron, aquí en Colombia, ¿sí? Bueno, eso es exagerado, pero quiere decir de que cuando una persona se equivoca, la gente no le tiene que caer encima. No lo estamos señalando, no le estamos diciendo, usted es el culpable, por culpa suya pasó esto, por culpa suya nos hemos demorado. Puede que sí sea cierto, pero no le vamos a caer encima de esa manera. Lo que vamos a hacer es plantear lo que con la retroalimentación, con la comunicación eficaz, lo que vamos a hacer nosotros es mejorar lo que se tiene que mejorar. Eso lleva lógicamente a tener claro que se necesitan de sus compañeros para mejorar el trabajo, entre todos. Y eso, pues lógicamente, con todo esto, pues genera una eficiencia en el desempeño. Eso quiere decir de que si a mí me hablan de una manera adecuada, a mí me tienen claras mis funciones bien establecidas, ¿cierto? Me hacen sentir importante y sé lo importante que son mis compañeros, pues seguramente todos los participantes deben estar comprometidos y convencidos de que la idea de que el equipo de trabajo es realmente eficiente, ¿sí? Porque nos necesitamos, porque somos importantes los unos con los otros, no de una manera aislada, no somos islas separadas, por el contrario, conseguimos siempre los mejores resultados como equipo que de una manera aislada. Y eso pues lógicamente genera responsabilidad. El equipo debe tener responsabilidad sobre sus actuaciones y sobre sus logros obtenidos. Es decir, de que el equipo asume la responsabilidad de no alcanzar el objetivo, asume la responsabilidad de haberse equivocado. Y eso, pues en últimas, pues también genera como que venga, sí, yo reconozco que por nosotros pasó esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un líder y qué es lo que hace un jefe? El jefe dice, ellos fueron los culpables. El líder dice, nosotros fuimos los culpables, ¿sí? Nosotros no logramos el objetivo. No estoy diciendo ellos por culpa de ellos, no. No, porque entonces lógicamente eso desmotiva a la gente. Ya con el hecho inclusive de saber que perdieron, pues lógicamente eso pues termina con una desmotivación impresionante. Entonces, aquí vemos nosotros que esos aspectos de ese equipo eficaz tienen que estar totalmente establecidos. Y hablamos entonces de ese pensamiento positivo, permitiendo que surgen ideas nuevas. Si yo estoy motivado, si yo tengo conciencia de equipo, pues entonces voy a querer generar nuevas ideas, voy a ser innovador,
voy a tratar de entender de que inclusive cuando hablamos de ese pensamiento positivo, lo que nos permite a nosotros es entender de que mis errores los voy a considerar como oportunidades de aprendizaje, como oportunidades de crecimiento. Y esto hace que se estimule la, la competencia, una competencia sana, y que se asuman riesgos en pos de esa creatividad, en pos de esa estimulación de nuevas ideas, de generar nuevas ideas. Entonces, el hecho de que nos equivoquemos no quiere decir de que seamos el grupo o el equipo más terrible que hay en la empresa o en la historia de la empresa. No, no es eso. El pensamiento positivo nos dice, no importa que nos hayamos equivocado. Con esto aprendimos. En el grupo mexicano, en esto de los remeros, pues jamás se aprendió, porque hicieron un análisis estratégico totalmente desfasado, porque siempre le cayeron encima y no, a una sola persona y no asumían cada quien su responsabilidad. ¿Ven? Entonces, cuando se genera todo eso, entonces se permite, eh, pues como que ese buen liderazgo hace posible que el equipo de trabajo alcance sus objetivos. Para ello, lógicamente, el líder ha de tener una visión hacia dónde va la organización. O sea, tiene que estar alineada con lo que el líder plantea y la organización también le sugiere o le requiere. Debe ser capaz de comunicar a su equipo las metas, que sean metas lógicamente coherentes, alcanzables en cuanto a tiempo y capacidad. O sea, no es que tampoco yo me meta a la boca del lobo y por simplemente terquedad plantee yo que eso sí se puede hacer cuando realmente por la condición física y el tiempo no se va a lograr. Hay que ser coherente con esas metas y el líder tiene que asumir eso, ¿sí? Para que se reconozcan los esfuerzos realizados, para que se vaya por una dirección correcta, para que se aliente, y eso tiene que ver con el libro que ustedes están leyendo, para que se aliente cada paso que da el equipo de trabajo, para que se les diga que están trabajando bien, que vamos por buen camino, ¿sí? Y que si no lo estamos haciendo así, no se preocupe, vamos a mejorarlo, vamos a redirigir las cosas cuando las cosas no se presentan de esa manera. La idea es de que en el equipo de trabajo se hable de que 2 más 2 es igual a 5, ¿sí? Que tengamos la certeza de que esas ventajas del trabajo en equipo nos permiten a nosotros exceder un poco los logros que nos piden. Es decir, que damos mucho más de lo que nos están pidiendo, ¿sí? Esa actividad de grupo realmente produce un resultado que realmente excede la contribución de cualquier miembro. ¿Y eso a qué se llama? Se le llama o se le conoce como la sinergia, en donde se trabaja de una manera colectiva y en donde se tiene en cuenta la parte individual, pero y la suma de las dos es lo que nos da ese 2 más 2 igual a 5 o más. Y esa es la sinergia que nosotros necesitamos tener. Y eso, pues, lógicamente genera otras ventajas del trabajo en equipo, que ya las vamos a mencionar ahora que regresemos porque se nos va el tiempo. Ahorita ya nos saca